queráis participar, pues ya sabéis que se va a grabar lo que decís o si está vuestra imagen proyectada, ¿de acuerdo? Hoy el primer taller que tenemos lo van a impartir los profesores Quique García Vidal de DeepSense y Francisco Baquer Stalrich, también de la misma empresa, y nos van a hablar de procesamiento del lenguaje natural. Yo creo que la mejor presentación la pueden hacer ellos contándonos un poco también qué es lo que están haciendo en su empresa, que si la veis creo que hacen cosas bastante interesantes, y lo que nos pueden contar igualmente nos puede ser bastante útil. Ya sin más, Quique, te dejo. Perfecto, pues voy a compartir pantalla. Ajá. Vale, confirmarme que se veía la presentación. Voy a poner modo presentación. Bien. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar. Por introducir un poco, bueno, como ha comentado Antonia, nosotros vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural, que es uno de los campos a día de hoy con mayor evolución dentro del mundo de la inteligencia artificial. Luego hablaremos un poquillo de qué es eso de la inteligencia artificial. Y por presentarnos un poco primero, yo soy Quique García, haré una pequeña introducción así más de este mundillo del procesado del lenguaje y demás, hasta llegar al estado del arte la primera media horita más o menos. Y luego haremos un pequeño taller y luego os dejaré con Fran para que hagáis, o para si os interesa practicar, si no, pues escuchar, dos talleres más. Como comentaba, yo soy Quique, soy CEO, bueno, cofundador de una empresa de inteligencia artificial que fundamos tanto Fran como yo hace alrededor de un año. Y bueno, y anteriormente estuve, por poner un poco en contexto, estuve trabajando en una consultora en Madrid durante unos años a nivel de haciendo analítica de datos. Y luego estuve trabajando en Orange durante un par de años también en la consultora un año y en Orange 2 años, haciendo también tema de analítica avanzada, inteligencia artificial y demás, ¿no? Y a nivel académico, pues bueno, estudié ingeniería electrónica industrial y luego pues decidí hacer un par de másteres, uno de inteligencia artificial y otro de ciencia de datos. Y por presentar también a Fran, aunque luego él ya lo conoceréis un poco más en profundidad, Fran es socio mío, también fundador de DeepSense, que ahora hablaremos un poquillo qué es DeepSense. Estudió también ingeniería electrónica industrial y luego, pues bueno, hizo él un máster en Big Data precisamente en la Universidad Politécnica y luego también fuimos compañeros en un máster de inteligencia artificial. Y por hablar un poquito más de DeepSense, así, porque nos conozcáis un poco, en DeepSense somos una empresa que se dedica al mundo de la inteligencia artificial. Trabajamos bueno, nacemos de un grupo de investigación de la Universidad de Valencia, que es el grupo IDAL. Y bueno, y nos dedicamos principalmente o actualmente estamos más centrados en el desarrollo, en la aplicación de la inteligencia artificial en el sector turístico, ¿no? Y ayudando un poco también a las empresas de ese sector, que es un sector un poco más conservador, a toda su transformación digital y a poder extraer valor de los datos principalmente, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco ya más al grano de lo que cómo vamos a centrar la sesión, como comentaba, haré una pequeña introducción de una media hora o más o menos, o 40 minutos, sobre qué es eso del procesamiento del lenguaje natural y hasta llegar durante toda su evolución y hasta llegar al día de hoy. Y luego hablaremos un poquito más haremos un primer taller que se llama extracción de entidades, que luego ya hablaremos un poco, contextualizaremos un poco más qué es y para qué sirve. Y con Fran crearéis un pequeño chatbot en el segundo taller con una herramienta que se llama Dialogflow, que es una herramienta que proporciona de forma gratuita a Google. Y por último, si da tiempo, os enseñaremos ya un poco más modelos más estado del arte, ¿no? Sobre cómo se hace análisis de sentimiento con texto. Y esto es muy útil a la hora de hacer análisis de percepción de marca, por ejemplo, en redes sociales, o saber qué se está opinando de las redes sociales sobre por ejemplo, un destino turístico, ¿no? Que es donde lo hemos estado aplicando nosotros. Y Fran os detallará un poco más sobre ello, ¿no? Pero por comenzar un poco con la introducción, yo quería enseñar primero esta gráfica que siempre pongo en mis presentaciones y que ayuda a contextualizar un poco qué es eso de la inteligencia artificial, ¿no? La realidad es que desde hace ya unos años
la cantidad de datos que somos capaces de almacenar o de generar está creciendo de forma exponencial. Si veis aquí abajo, la parte un poco más naranja tirando a rojo, son los datos estructurados. Pero luego, a partir del año 2012-2013 más o menos, veis que los datos no estructurados empiezan a crecer de forma exponencial. ¿Y qué son datos estructurados y datos no estructurados? Pues bueno, los datos estructurados son fundamentalmente tablas, ¿no? Como conocemos, pues tablas de Excel, tablas de CSV, etcétera. Mientras que los datos no estructurados son datos procedentes, por ejemplo, de imágenes, vídeo, texto, sonido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, con el desarrollo de con el incremento prácticamente exponencial de estos datos, requerimos de una serie de técnicas, una serie de modelos que sean capaces de trabajar o de automatizar procesos sin necesidad de la intervención humana, puesto que al final, pues bueno, la intervención humana sería, o el propio humano sería incapaz de gestionar tales cantidades de datos generadas a tal velocidad de una forma tan rápida, ¿no? O tan eficiente, por así decir. Y es precisamente ahí donde tiene un mayor juego, un mayor partido, lo que se conoce como aprendizaje profundo o deep learning, ¿no? Al final, el deep learning, que es a día de hoy el 99% de las aplicaciones que llamamos de inteligencia artificial, es un subcampo como comentaba, de la inteligencia artificial, ¿no? Y nace después de desarrollarse una serie de técnicas durante muchos años que se llaman técnicas de Machine Learning, ¿no? Estas primeras técnicas de Machine Learning lo que buscaban era generar sistemas que precisamente aprendieran de forma autónoma, de forma, sin intervención humana, a extraer conocimiento, a extraer patrones de los datos, ¿no? Conforme se fueron desarrollando estas técnicas, aparecieron unos modelos que se llamaron modelos de redes neuronales, y dieron lugar a un campo que se llama aprendizaje profundo, como comentaba anteriormente. Pues bueno, precisamente estos modelos o este tipo de aprendizaje lo que busca es generar o replicar los sistemas cognitivos humanos, es decir, intentan replicar aspectos como la visión, como el lenguaje o el entendimiento del lenguaje, tanto oral como, o sea, tanto hablado o a nivel sonido como escrito, o, por ejemplo, temas como el vídeo, ¿no? Que no deja de ser una sucesión de imágenes. Ya digo, y a día de hoy, precisamente la inteligencia artificial juega un papel fundamental en este tipo solucionando o trabajando con este tipo de información, este tipo de datos no estructurados, ¿no? Que hablábamos. Recordamos, datos no estructurados, sonido, texto, vídeo, imagen. Y datos estructurados, pues las propias tablas que utilizamos de Excel, que son datos numéricos, incluso datos, numéricos principalmente, ¿no? Pues bueno, a día de hoy no existen prácticamente técnicas o no están tan desarrolladas como para poder trabajar con estos datos como lo está la inteligencia artificial. Y es precisamente ahí donde juega un papel fundamental, ¿no? Y bueno, y como el título de la presentación de hoy o del taller de hoy habla de el procesamiento del lenguaje natural, precisamente nos apoyamos en este tipo de técnicas de aprendizaje profundo de inteligencia artificial para resolver problemas que tienen que ver con el tratamiento. Principalmente nos vamos a centrar hoy en texto, ¿no? Y bueno, dentro de este campo, dentro de este tipo de datos, surge una serie de dinámicas, una serie de técnicas que son las que conocemos como procesado del lenguaje natural, ¿no? Es decir, todo aquello que tenga que ver con el entendimiento del lenguaje, tanto en sonido como en texto, es lo que llamamos procesado del lenguaje natural, ¿no? ¿Y qué tareas es capaz de resolver este tipo de técnicas, este tipo de metodologías? Pues bueno, hay muchas, yo he puesto aquí algunas de ellas que son bastante interesantes y que iremos viendo a lo largo de la sesión. En primer lugar, todos conocéis o todos habéis habéis trabajado seguro con algún chatbot a la hora de consultar alguna duda en una página web, o hablando, por ejemplo, con Siri o con Alexa, ¿no? Algunas de estas aplicaciones. También a nivel de extracción de entidades, como luego veremos, es decir, yo tengo un texto, por ejemplo, un texto legal, donde quiero extraer pues, de qué persona se está hablando, en qué lugar se está desarrollando el texto, qué empresas aparecen, por ejemplo, en ese texto, ¿no? Pues bueno, para luego poder estructurar esa información, extraer esa información y estructurarla, ¿no? Pues bueno, veremos un pequeño taller, un pequeño caso de uso sobre la aplicación de este tipo de técnicas, ¿no? Un poco en esa línea también a nivel de anonimizar documentos, es decir, automáticamente detectar
de qué nombres se está hablando en un determinado documento, por ejemplo, y eliminarlo, anonimizarlo, sin necesidad de que un humano esté leyendo el texto y encontrando esa información, generar resúmenes automáticos de texto, clasificar documentos, ¿no? Y un poco en esa línea de clasificación de documentos, lo que hablábamos, ¿no? Del análisis de sentimientos, es decir, ser capaces de extraer cuál es pues eso, el sentimiento de una persona en redes sociales, ¿no? O de un determinado producto en Amazon, por ejemplo, qué opina la gente de esos productos. Incluso todos hemos utilizado el traductor de Google, pues bueno, el traductor de Google también funciona con este tipo de técnicas, ¿no? Por detrás. Obviamente más avanzadas quizá de lo que vayamos a ver a día de hoy, pero funciona con este tipo de técnicas, ¿no? Y luego veremos también un modelo que es capaz automáticamente de generar texto, ¿no? Pero claro, aquí la pregunta es, bueno, está genial el tema del texto, pero ¿cómo las máquinas son capaces de entender esta información, ¿no? ¿Cómo las máquinas son capaces de extraer el lenguaje o de traducir el lenguaje a un tipo de dato que ellos entiendan? Porque recordamos que al final una máquina, un ordenador, únicamente es capaz de entender datos numéricos, ¿no? Entonces debemos encontrar forma de traducir este texto, estas palabras, a datos que sean numéricos y que puedan entender las palabras, las máquinas, perdón. Y a partir de ahí ser capaces de aplicar distintas técnicas para precisamente poder resolver casos de uso relacionados con cosas como las que hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, pues bueno, la primera aproximación que se hacía inicialmente se llamaba bolsa de palabras, ¿no? Y es tan sencillo como coger y generarte una tabla donde en cada una de las columnas lo que hacíamos era poner cada una de las palabras que aparecen en todo nuestro texto. Es decir, si nosotros tenemos 3 frases, por ejemplo, la que comentamos aquí, ¿no? El perro es rojo, el perro come comida y el gato come comida, lo que hacemos es poner para cada una de las palabras en una columna determinada. Y marcamos con un 1 o con un 0 si esa palabra, en cada una de las filas, si esa palabra aparece o no aparece en cada una de las frases, ¿no? Pues bueno, esta sería una primera forma de codificar un conjunto de palabras, un conjunto de frases, de tal forma que ahora sí, con unos y ceros, pues un ordenador ya sería capaz de entenderlo perfectamente. Y esta era una primera aproximación. El problema es que, claro, cuando trabajas con modelos de este estilo, hay un problema, y es que, claro, aquí estamos hablando de 6, 7 palabras, pero cuando estamos hablando de un vocabulario completo, como a lo mejor, por ejemplo, el castellano o el español, que tiene, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 palabras, 30.000, no sé cuántas tiene exactamente, pero pues tendríamos 20.000, 30.000 columnas, lo cual haría, por todas las frases que pudieran aparecer, por ejemplo, en un texto, lo cual haría esta forma de trabajar muy compleja o muy complicada de manejar, ¿no? Esa información. Y esto es lo que hablamos del problema con la dimensión. Es decir, hablamos de que sería una matriz de datos inmanejable, ¿no? Y luego, por otro lado, es que realmente aquí no estamos considerando las relaciones que existen entre las palabras. Y al final, cuando una persona está hablando, una palabra que dice tiene relación con una palabra que va a decir después o con una palabra que va a decir antes, ¿no? Y con este tipo de modelos, este tipo de forma de trabajar, lo que hace es se están perdiendo estas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí los investigadores en el campo del lenguaje, en el campo de la inteligencia artificial, empezaron a darle vueltas y encontraron otra forma de codificar la información, ¿no? Y es lo que se llama embeddings. Los embeddings al final son representaciones numéricas, que es precisamente lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos, para que los ordenadores, para que las máquinas sean capaces de entender esta información, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo. Al final los embeddings no dejan de ser representaciones numéricas, como comentaba, que lo que hacen es engloban en estos vectores información tanto léxica como semántica de cada una de estas palabras. Y lo hacen en base a la información que tienen alrededor de la palabra que yo quiero codificar. Por ejemplo, si hablamos de el hombre tiene un coche rojo, pues yo sé que antes de una palabra, la palabra hombre, va a ir un determinante, por ejemplo, y después lo más normal es que, por ejemplo, vaya un verbo, ¿no? Pues bueno, a partir de eso y a partir de la información del contexto, nosotros somos capaces de pasarlo por estos modelos neuronales que hablábamos anteriormente y generar codificaciones que ahora sí entiende un ordenador. De tal forma que esto yo luego lo puedo pintar en un eje X y un eje Y, ¿no? Como siempre hemos hecho a nivel matemático, ¿no? De representar los datos en una coordenada X, una coordenada X, una coordenada Y, ¿no?
Pues lo interesante de esto es que cuando yo posiciono estos numeritos, estos embeddings, ¿no? Estas representaciones en un espacio de coordenadas, las palabras que tienen más similitud, como por ejemplo hombre o mujer, se quedan más cerca y aquellas que tienen más similitud, por otro lado, se acercan mucho más, ¿no? Y esto es muy interesante también porque nos permite hacer relaciones o nos permite extraer relaciones entre palabras. De hecho, hay modelos que lo que te hacen incluso, o hay casos de uso que lo que te hacen incluso es, a partir de estas codificaciones, son capaces de decirte, pues la capital de España es Madrid o la capital de Francia es París, ¿no? Porque en ese espacio de características, las palabras París y Francia y las palabras España y Madrid están mucho más cerca, ¿no? Y esto lo hacen a base, los modelos, a base de ver muchos datos y ver muchas frases, pues bueno, son capaces de codificar esta información, ¿no? Y lo mismo sucede con los documentos. Yo puedo coger cada una de las distintas frases, cada una de las distintas palabras de los documentos y generarme codificaciones para codificar un determinado documento, ¿no? O codificar un comentario que se ha hecho en una red social y a partir de ahí pues aplicar el tema, por ejemplo, de análisis de sentimiento que hablábamos anteriormente, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque, ya digo, los ordenadores son capaces de, o hemos ideado formas a partir de las cuales los ordenadores son capaces de entender o de codificar ese propio lenguaje para hacer o para automatizar los procesos que nosotros queramos, ¿no? Bueno, pero en realidad esto no deja de ser únicamente una codificación. Y claro, lo que yo quiero es empezar a trabajar. Y hemos dicho que uno de los problemas de esta forma de codificar las palabras era que perdíamos la relación que hay entre unas palabras y otras, ¿no? Pues bueno, en esta línea lo que hacen es aparecer unos primeros modelos, que son modelos de redes neuronales también, que lo que hacen es precisamente buscar esas relaciones entre las distintas palabras, ¿no? De tal forma que yo a una primera, digamos que tenemos 4 neuronas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues 4 celdas. Pues bueno, yo en cada una de esas celdas lo que voy a hacer es meter cada una de las palabras de la frase. Primero meteré la de hoy. No la palabra, sino su codificación, como hemos visto aquí anteriormente, ¿no? La codificación de cada una de esas palabras. Y yo la meto en esta primera parte y la salida de esta primera celda, lo que hago es dársela a la segunda. Y esta segunda celda me va a dar otra palabra y así sucesivamente. De tal forma que lo que hago es coger información pasada para saber qué palabras van a poder ir después, ¿no? Y de tal forma que lo que consigo es, de alguna manera, ser capaces de relacionar palabras que aparecen en una misma oración. Con lo cual, ya no estamos aislando únicamente a una palabra determinada, sino que además estamos encontrando relaciones entre estas palabras, ¿no? El problema de este tipo de soluciones es que, al final, los textos pueden tener infinidad de palabras, ¿no? Y aquí tendríamos tantas celdas como palabras hubieran en cada una de las distintas frases. ¿Qué pasa? Que precisamente este tipo de modelos tienen un problema que se llama memoria a largo plazo. Y es que cuando una frase es muy larga, como comentaba, pues el modelo deja de recordar relaciones que pueden haber con palabras que han aparecido hace ya mucho tiempo atrás, ¿no? Es decir, si mi frase continuase, hoy es tu cumpleaños y te han regalado lo que sea, el regalado a lo mejor ya no encontraría ninguna relación con las primeras palabras, que es, por ejemplo, hoy, ¿no? Con lo cual, aquí se produce un problema que es lo que hablamos, ¿no? De la falta o de la memoria problemas de memoria a largo plazo, ¿no? Y por tanto, estos modelos nos pueden servir para frases que sean más cortitas, pero aún así no somos capaces de relacionar de una manera estable, de una manera robusta, unas palabras con otras, ¿no? Pues bueno, y es precisamente ahí donde llegamos a el estado del arte a día de hoy de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones en el lenguaje, ¿no? Hace unos años, investigadores de Google, que es una de las empresas más importantes a nivel de desarrollo de inteligencia artificial y a nivel de investigación, mostraron o desarrollaron un modelo, publicaron un artículo que se llamaba Attention is all you need. Y básicamente lo que proponían era una solución para resolver este problema de la memoria a largo plazo, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Pues bueno, lo hacían a través de una arquitectura que le llamaron Transformer, ¿vale? Con el Transformer no hay que confundirlo con las máquinas estas que son medio máquina, medio humano y se van transformando, sino que es una arquitectura donde en cada uno de estos cuadritos
tenemos distintas redes neuronales, que es lo que hablábamos, que dio fruto al desarrollo del aprendizaje profundo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de la sesión. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues principalmente la clave de todo eso está en el modelo de atención, que se llama. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues bueno, lo vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente este modelo de atención lo que nos permite es evitar lo que hablábamos, ¿no? de la memoria a largo plazo y decirle a cada una de estas cajitas, ¿no? de estos bloques, en qué palabras tiene que fijarse y cuáles son aquellas que tienen más peso a la hora de continuar la frase, ¿no? Bueno, ¿y cómo funcionan? Pues imaginemos que nosotros estamos en un problema, por ejemplo, de traducción, ¿no? Digamos, yo le pasaría en mi fase en mi entrenamiento del modelo, porque al final mi modelo tiene que aprender, ¿no? Pues bueno, en ese proceso de aprendizaje, yo le daría mis datos de entrada, la frase hoy es tu cumpleaños, y a la salida le daríamos la frase que yo quiero traducir, ¿no? Y a base de repetir muchas veces con distintas frases, con miles de frases, mi modelo se ajustaría para conseguir aprender a traducir ciertas palabras o ciertas frases de un determinado lenguaje. Vamos a desgranarlo un poco más en detalle. Lo primero que tenemos es una primera cajita, ¿no? Que lo que hace es precisamente codificar las palabras con los embeddings que hablábamos aquí anteriormente, ¿no? Que son estas codificaciones numéricas de cada una de las palabras precisamente para que nuestro ordenador, nuestra máquina, entienda cómo se está haciendo esa traducción, ¿no? Bien, pues entonces nosotros le daríamos a cada una de estas entradas las codificaciones, ¿no? Las codificaciones numéricas. Bueno, y después lo que haríamos es añadirle otra codificación que lo que indica es la posición que ocupa cada palabra dentro de una determinada frase. Es decir, hoy, que es mi primera palabra, ocuparía la primera posición. Es que la segunda palabra es la segunda y así sucesivamente. Pues bueno, sumando esto, tanto la codificación de mi palabra como la posición que ocupa en cada una de esas frases, lo que tenemos es otro vectorcito como este, codificado, ¿no? De forma numérica. Bien, pues bueno, una vez lo tenemos así, lo que hacemos es pasar a lo que hablábamos que era la clave de estas arquitecturas o de este tipo de modelos, ¿no? Y lo que precisamente busca este modelo de atención, ¿no? Es precisamente encontrar relaciones entre cada una de las distintas palabras, ¿no? Es decir, este modelo de atención coge las codificaciones que se han resuelto aquí en esta primera fase y lo que hace es buscar qué relación hay de cada una de las palabras con el resto de palabras de la frase, ¿no? Bueno, de tal forma que esto lo hace de dos formas, ¿no? Generando como dos vectores, que ese es el siguiente paso, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hace es, en primer lugar, se genera a partir de una red o de otra red neuronal, ¿no? De las que hablábamos anteriormente, es un primer vector que se llama vector key, que lo que busca es explicar qué es o quién es cada una de esas palabras, ¿no? ¿Qué características tengo yo como palabra para cada una de esas palabras? Y otra segunda codificación, ¿no? Que se llama vector query, que lo que pregunta es qué busco, o sea, de qué palabras, con qué palabras me quiero relacionar más o me quiero relacionar menos, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy un sustantivo, pues lo que buscaré será a lo mejor relacionarme más con un verbo o relacionarme más con un determinante o con el tipo de palabras que sea, ¿no? Pues bueno, una vez se ha hecho esto, nosotros lo que conseguimos son dos vectorcitos, dos números. Pues multiplicando, esto quizás es un poco más complejo técnicamente, ¿no? Pero multiplicando cada una de estas palabras, lo que nosotros encontramos es la relación de cada una de esas palabras con el resto. Por ejemplo, la palabra cumpleaños se va a fijar más en el verbo es y en tú o en cumpleaños más que en la palabra, por ejemplo, hoy, ¿no? Y de esta manera lo que conseguimos es generar una serie de relaciones para cada una de estas palabras, ¿no? Y de esta manera lo que evitamos es la pérdida de memoria un poco más a largo plazo que se podía tener con estos primeros modelos, ¿vale? Ya digo,
es un poco, a lo mejor es un poco lioso a nivel técnico inicialmente, pero fundamentalmente lo que hacemos, una primera fase para codificar esas palabras y una segunda fase que lo que decimos es, vale, yo como palabra, ¿a qué otras palabras de la frase o a qué otras palabras del texto tengo que prestarle más atención, ¿no? Y a partir de ahí lo que se hace es generarse, pues digamos, se pueden generar cientos de aplicaciones distintas, ¿no? Y ya digo, a lo mejor esto es un poco técnicamente un poco más complejo, pero vamos a ver algunos ejemplos donde se aplica este tipo de cosas. La primera aplicación que os quería enseñar a lo mejor es un poco más futurista, pero veréis que es una aplicación de Google que mostraba Google, que es un chatbot que automáticamente es capaz de llevar una conversación hablada con una persona de una peluquería y reservar una cita para un determinado día, una determinada hora. Os lo voy a poner, os lo voy a enseñar. A ver. Problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google actually call appointment for you. Fijaros, a la derecha es la persona que trabaja en la peluquería y a la izquierda es el chatbot que funciona por detrás con el modelo que hemos visto, el modelo de Transformers, ¿no? Obviamente mucho más avanzado y obviamente esto está mucho más acotado, pero estas arquitecturas realmente tienen una aplicación real, ¿no? The progress with the assistant. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Bueno, pues esto es una de las primeras o una de las aplicaciones que salió y se hizo pública hace un tiempo. Y luego hay otra que se llama un modelo que lo que hace es capaz de generar texto a partir de unas primeras frases que yo le doy, es capaz de continuar una historia en base a el texto que ha leído. Y no es que esté prediseñado, sino que automáticamente es capaz de leer o entender la información que yo le estoy dando para generar texto de forma automática. Vamos a abrirlo, a ver si puedo abrirlo. Por ejemplo, yo tenía aquí abierto a ver si la he cerrado, que creo que sí. A ver. Yo tenía aquí abierto un texto que es una noticia que publicó El País el otro día, y yo este texto se lo puedo dar a mi modelo, a ver, y automáticamente que sea capaz de generar texto que, fijaros, tiene perfectamente la misma temática o el mismo contenido que yo le estoy dando, ¿no? de inicio, ¿no? Es capaz de entender esto y generarte una historia, ¿no? O continuar escribiendo sobre esta noticia, y fijaros que es bastante precisa y muchas veces, en muchos casos, no sabemos si esto realmente lo ha escrito un humano o lo ha escrito un modelo. Pues bueno, funcionan con este tipo de algoritmos o de este tipo de modelos que hablábamos anteriormente del Transformer, ¿no? De este modelo que hablábamos aquí anteriormente. El problema de esto, o este modelo, tiene alrededor de 175.000 millones de parámetros, ¿no? Por así decir. Digamos que es como si tuviera 175.000, no exactamente, pero como si tuviera 175.000 neuronas, ¿no? Y esas neuronas lo que se hacen es, tenemos que entrenarlas a todas para que aprendan a entender el lenguaje, ¿no? Y bueno, y al final los últimos años se han vuelto un poco en una competición de a ver quién desarrollaba el modelo más potente
o el modelo más grande a nivel de procesado de lenguaje, ¿no? Pero claro, esto al final no deja de tener problemas porque supone un coste inmenso a la hora de desarrollar, a la hora de entrenar o a la hora de ayudar a aprender a estos modelos. Por que os hagáis una idea, el modelo que hablamos antes de GPT-3, este de aquí, que estaba basado en el Transformer que hablábamos anteriormente, se entrenó en unos servidores de Microsoft y costó alrededor de 12 millones de dólares, con su correspondiente impacto ambiental por el excesivo o el enorme consumo energético que estos centros de computación tienen. Entonces, claro, al final esto es imposible o inaccesible para una empresa una empresa normal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo que hacemos es aprovecharnos de esos modelos que nos dejan libres estas empresas de forma gratuita muchas veces y aplicar unas cosas que se llaman técnicas de aprendizaje por transferencia. Estas técnicas lo que hacen es como cuando un niño va al colegio. Un niño primero va al colegio, aprende un conocimiento general del lenguaje, por así decirlo, y luego, cuando va a la universidad, lo que hace es aprender una especialización, un vocabulario mucho más concreto, ¿no? Pues nosotros aprovechamos eso, cogemos modelos generales que han entrenado grandes empresas que tienen esa capacidad de cómputo y lo que hacemos es afinarlos un poco sin necesidad de tener que entrenarlos desde cero para adaptarlos al problema que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, GPT-3 estaba entrenado con datos, un montón de datos, de gigas de datos de Wikipedia. Y nosotros podemos coger ese modelo y adaptarlo a campos específicos para que aprenda un vocabulario específico, como por ejemplo la salud, o industria, o el sector turismo, legal, etcétera, ¿no? O a resolver tareas específicas como traducción, extracción de entidades, etcétera. Lo interesante es que estos modelos están gratuitos en dos plataformas principalmente, ¿no? Una que nos pone a disposición Google, que es este enlace que tenéis aquí abajo, y otra que cada día está cogiendo más fuerza, que se llama Hugging Face. En esta comunidad lo que hacen es la gente va subiendo, o empresas suben modelos ya entrenados y nosotros podemos descargarlos de forma gratuita y utilizarlos para los problemas que nosotros queremos resolver. Por ejemplo, problemas como resolver preguntas, dado un texto y hecho una pregunta al modelo, el modelo es capaz de entender el texto y devolvernos la respuesta. O generar resúmenes de documentos o extraer información, extraer entidades como por ejemplo nombres, ciudades, etcétera. Yo os quería enseñar un ejemplo que había dejado preparado aquí anteriormente sobre estos casos y ya nos ponemos con el pequeño caso de uso que he preparado. Yo le he dado un pequeño texto que es precisamente la noticia que veíamos anteriormente, ¿no? Y le he hecho una pregunta. ¿Qué países pretenden limitar el precio del gas? Pues bueno, cuando le das a calcular, lo que hace es darte las respuestas que se llaman, que precisamente es lo que tú estás buscando, ¿no? España y Portugal. Y ya digo, y esto es un modelo que no está predefinido para responderte esta pregunta, sino que es capaz de, después de haber sido entrenado, responderte con el texto que tú le has dado. Otra casuística, otro caso de uso es lo que hablábamos de resumir textos. De forma que yo le he dado también un texto de la misma noticia y es capaz de darme un resumen, ¿no? Pues bueno, la propuesta de España y Portugal podría rebajar el precio del gas para que la luz baje a la mitad, bla, bla, bla. Es decir, es capaz de entender la información y generar un texto que resume esta información. Y por último, y ahora nos centraremos un poco más en esto en el caso práctico, está la parte de extracción de entidades, donde yo le doy un texto y automáticamente el modelo es capaz de reconocerme, porque ha sido entrenado para eso, no por otra cosa, cuáles son las localizaciones buenas, o sea, las localizaciones, cuáles son las organizaciones, y si tuviéramos más información a nivel de localizaciones, a nivel de empresas, etcétera, pues también sería capaz de detectarlas. ¿Vale? Y bueno, ya una vez visto esta primera introducción más teórica, que no sé si os habré aburrido demasiado o no, quería mostraros un pequeño caso práctico. Entonces, os vamos a pasar un enlace. A ver, dejadme que vuelva al chat, a ver si alguien ha dicho algo. Vale, os vamos a pasar un pequeño enlace. No sé si, Fran, lo puedes pasar tú, donde para el que quiera trastear un poco, puede descargarlo y seguir un poco el taller o el pequeño tutorial que vamos a hacer ahora. Y además también está el contenido que Fran va a desarrollar a continuación. ¿Vale? Entonces, Fran, no sé si lo tienes tú por ahí, si no lo busco yo y lo comparto. Sí, lo paso ya. Vale.
por ir introduciendo, otra de las cosas que quería comentar es que una de las herramientas más potentes y que son gratuitas y que podéis utilizar para hacer vuestros análisis de datos es una herramienta que se llama Google Colab. Esto es una herramienta que ya digo, es súper interesante porque lo que nos permite es utilizar recursos de Google, que pone Google a nuestra disposición, y ejecutar nuestro código sin tener que utilizar nuestro ordenador. Es decir, nos conectamos a los servidores de Google y automáticamente generamos código, ejecutamos código y probamos con sus propias máquinas. Y es totalmente gratuito. Bueno, tiene algunas limitaciones a nivel de cantidad de cómputo y demás, pero somos capaces de conectarnos, aunque nuestro ordenador tenga poca potencia, nos conectamos por una página web a los servidores de Google y podemos, ya digo, ejecutar código ahí. Si queréis trastear un poco con este pequeño taller, vamos a trabajar primero con el taller número 1. En el taller número 1 lo que tenéis es un pequeño caso de extracción de entidades, ¿no? Como el que hablábamos aquí anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un pequeño modelo que sea capaz de extraer información de textos que nosotros le estamos dando, ¿vale? Entonces, para abrir este archivo, que os descargaréis desde la carpeta, simplemente lo que tengo que hacer es irme a Archivo, subir cuaderno, y una vez le doy a subir, aquí selecciono el archivo que quiero leer, ¿no? Le doy a subir archivo, yo seleccionaría el que quiera y cuando se me haya cargado le doy a subir y se me abrirá esto, ¿vale? No sé si alguien lo quiere hacer o algo, que lo comente por el chat, por esperarme o por seguir. ¿Qué tipo de ficheros carga? ¿Un doc o TXT? No, es un archivo, un ejecutable de Python, digamos. Vale. Sí, es de este estilo, ¿no? Que es como es, digamos, una especie de notebook, básicamente, ¿no? Ya digo, y es justo el que os hemos dejado en el enlace que ha pasado Fran, ¿no? Entonces, bueno, por ir continuando, si nadie tiene ninguna duda, vamos a hacer dos pequeñas aplicaciones, ¿vale? A ver si nos da tiempo a hacer las dos, si no, pues haremos una y con esto será suficiente, ¿no? Básicamente, a ver, un momento. Vale. Básicamente, lo que vamos a utilizar primero es una pequeña librería de procesado de lenguaje, que es una de las primeras librerías que se utilizó. Y lo interesante es que yo la puedo importar, veréis que se me está conectando aquí a los servidores de Google cuando lo ejecuto, sin utilizar yo ningún recurso de mi ordenador, de mi máquina. Esta librería se cargará y una vez se cargue me saldrá el tick aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que hago es importar una serie de funciones, una serie de funciones que utilizaremos a continuación, ¿vale? Esto es bueno, esto es, ya digo, os lo he dejado predefinido porque no tiene más misterio. Bien, y ahora lo que pretendemos hacer en el caso es extraer entidades de localizaciones o de personas a partir de esta primera frase, ¿vale? Entonces lo que hago es, yo ejecuto esto y en sentence lo que se va a hacer es guardarse este texto de aquí. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es aplicar nuestros modelos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es coger y dividir este texto en las distintas frases, es decir, hasta encontrar un punto, ¿no? Básicamente. ¿Cómo hacemos? En este caso solamente tenemos una, creo. Sí, solamente hay un punto. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es, llamamos a la librería NLTK y utilizamos la función de tokenizar para codificar esta información en frases. Fijaros que esto es lo que nos devuelve, ¿vale? En este caso, como solo tenemos una frase, pues no nos lo ha separado en más. Bien, entonces el siguiente paso, una vez tenemos ya separado el texto en frases, es separar en palabras y después, posteriormente, lo que haremos será analizar cada una de esas palabras por separado. ¿Cómo lo hacemos? Pues si en este caso hemos utilizado el sentence tokenize para separar en frases, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el word tokenize para separar en palabras. Entonces voy a guardarme esta información aquí. Ejecuto. Y ahora mis frases las he guardado en esta variable y esta variable es la que utilizo para separarlo en frases, en palabras. En LTK, y como comentaba, utilizamos la separación en palabras. Y le pasamos las frases que hemos separado anteriormente. Vale, a ver.
porque cogemos la primera frase que solamente hay una. ¿Vale? Fijaros que ahora lo que tenemos en Word, ya digo, todo este material luego os lo pasaremos resuelto, corregido, por si a alguien realmente le interesa y quiere profundizar. Lo que tenemos aquí es nuestro texto separado en los distintos tokens, ¿no? Vale. Bueno, entonces ahora ya estamos en posición de poder empezar a implementar estos primeros modelos. Lo primero que vamos a hacer es determinar qué palabras son determinantes, qué palabras son preposiciones, etcétera, y luego hacer el análisis más de detectar cuáles son organizaciones, cuáles son empresas, cuáles son nombres de personas, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues igual que utilizábamos NLTK aquí arriba, lo que vamos a hacer es utilizar también NLTK, pero en este caso otra función que es la que nos permite extraer qué tipo de palabras cada una. Si es una palabra, pues ya digo, un determinante, una preposición, etc. Bien, ejecutamos Word, y vemos el resultado, ¿no? Ahora cada una de las palabras nos ha asociado un determinado tipo de, pues eso, de preposición, conjunción, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas tipologías las podéis encontrar en este enlace, ¿vale? Que os lo dejaremos también puesto, pero ya digo, está detallado todo, si es un verbo, si es un adjetivo, qué codificación le pone a cada una de esas palabras. Y bueno, y por último, lo que hago es, bueno, esto ya os lo he dejado predefinido, lo que hacemos es juntar todo este código en una única ejecución, ¿no? Por así decir. Bueno, y lo que hacemos es, yo ejecuto todo y fijaros que aquí lo que me devuelve son distintos tipos de codificaciones, ¿no? Pues las asociadas a... Espera, a ver si abrimos esto. A ver, aquí está. Vale, este enlace os lo buscaré luego. Pero fijaros que es capaz de automáticamente, un modelo preentrenado, entender el texto y extraernos aquellas palabras que son nombres de personas, aquellas palabras que son nombres de ubicaciones, ¿no? Y si tuviéramos alguna empresa, pues también sería capaz de detectarlas, ¿vale? Esta es una primera aproximación. Y luego, con una segunda aproximación con una segunda librería que se llama Spicy, que es, digamos, el siguiente nivel de desarrollo de este tipo de modelos, antes de llegar a los transformers que hablábamos anteriormente, lo que hacemos es importar esta librería, igual que hacíamos anteriormente con la de NLTK, y a continuación lo que hacemos es importar el modelo que queramos utilizar. En este caso, nosotros tenemos disponibles un montón de modelos distintos en un montón de lenguajes, desde el catalán hasta el español, que está aquí, ¿no? Pasando por ruso, japonés, etc. Y dentro de cada uno de ellos tenemos modelos más o menos complejos. Más o menos complejos en cuanto a con cuánto texto se han entrenado esos modelos, ¿no? En este caso, yo estoy utilizando el inglés de tamaño pequeño, pero podría utilizar el que es de tamaño más grande, ¿vale? Que los tenemos aquí todos disponibles, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, esto sería para los de alemán, pero tenemos el pequeño, tenemos el medio y tenemos el grande. A medida que lo hemos entrenado con más texto, pues es capaz de reconocer mucho mejor esta información. Pero para el caso, no sé, es un poco indiferente, ¿vale? Para este testeo. Entonces, lo primero que hago es cargarme mi pequeño modelo en inglés y me lo cargo así. Y le paso el nombre del modelo que yo quiero cargar, que es este. Bien. Una vez lo tengo cargado, a ver, lo almaceno en una variable que se va a llamar Natural Language Processing en NLP. Lo ejecuto y ahora la frase que quiero analizar es esta que tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces yo cargo esta frase y la guardo en mi variable sentence y lo que hago a continuación es analizar esta frase con el modelo que tengo aquí arriba. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, lo que hago es NLP, le paso la sentence. Fijaros que aquí ya no estoy haciendo ni tokenizado, ni separación de palabras, ni nada, con lo cual, digamos que a medida que las librerías se van desarrollando más, me facilitan el trabajo con mis datos, ¿no? Hasta llegar a los modelos que hemos visto aquí anteriormente, que son modelos mucho más avanzados, que directamente yo le paso el texto sin preprocesar ni nada, y es capaz de entenderlo y es capaz de extraer la información que yo quiero. ¿Vale? Entonces esto lo voy a guardar en doc.
Y automáticamente lo que hará es hacerme el análisis de mi frase que tengo aquí, el modelo que yo cargo anteriormente, y almacenármelo en doc. Ya lo único que tengo que hacer es recorrerme cada una de estas palabras y ver si efectivamente le ha etiquetado como una entidad o no, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente un bucle. Es decir, yo voy recorriendo toda la información que tengo en doc. ¿Vale? Y automáticamente lo que haremos será mostrar la categoría o la etiqueta que le ha asignado a cada una de las palabras que son entidades, ¿no? Que son empresas, que son organizaciones, que son lugares, etc. Y esto lo hacemos con la entidad.text y entidad.label, ¿vale? Es decir, cogerá mi primera palabra Apple, mirará si tiene una entidad, si tiene asociado una entidad de una organización, una empresa, etcétera, si la tiene o no la tiene, y me mostrará el texto, es decir, la palabra asociada y la categoría de organización, empresa, persona, lo que sea, asociada a esa palabra, ¿vale? Entonces, si lo hemos hecho de forma correcta, aquí vemos. A Apple le ha asociado, ha sido capaz automáticamente de reconocer que se trata de una organización. UK es capaz de detectar que se trata de una ubicación, de una ubicación. Y 1 billion es capaz de detectar que estamos hablando sobre dinero, ¿no? Y ya lo último que puedo hacer es mostrarlo como lo tenía aquí, ¿no? Para que quede de una forma un poco más elegante, resaltar sobre el texto qué es cada una de estas palabras. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues simplemente lo que hago es Spicy, que es la librería que estamos utilizando todo el rato. En este segundo ejemplo, mostramos la información y le pasamos el texto, o sea, el documento que hemos generado después de pasarlo por nuestro modelo, y a continuación que nos muestre las entidades. Bien, y esto nos va a mostrar el resultado sobre el texto. Fijaros, yo soy capaz ahora de, sobre la misma frase, y después de haber pasado el modelo de entidades, detectar qué es una organización, qué es un dato de localización o de ciudad, país, etcétera, y qué es un dato relacionado con temas de dinero. Ya digo, tenemos un montón de categorías distintas que no sé si lo he puesto, creo que no lo he puesto aquí, ya digo, pero os buscaré el enlace porque hay un montón de tipologías que es capaz de reconocer nuestro modelo de forma automática. Y no es porque esto esté predefinido, es porque nosotros hemos entrenado este conjunto de datos de una forma a base de reconocer gran cantidad de información. De tal forma que cuando ya lo tengo entrenado, yo le paso las frases que a mí me interesen y es capaz de detectar qué son entidades y cuáles no. Con lo cual, este tipo de modelos nos permite ser capaces de pasar de datos desestructurados, como pueden ser textos, libros, documentos, por ejemplo, de administración pública, a información estructurada. Sabiendo extraer esta información, yo puedo ser capaz de generarme tablas o bases de datos, por ejemplo, estructuradas sobre información de pues, documentos legales, ¿no? Que llegan a nivel de justicia, por ejemplo, que hay un montón de texto, ¿no? Que procesar. Pues bueno, ese texto yo lo puedo transformar a tablas, por ejemplo, ¿no? Para estructurar esa información. Entonces, este era un primer pequeño caso de uso muy, muy simple, ya digo. Os vamos a subir os pasaremos las soluciones para que si a alguno le interesa profundizar en estos campos pueda hacerlo. Se lo pasaremos a Antonio que os lo suba y que lo ponga a disposición de todo el mundo. Y este era un primer pequeño caso de uso. Ahora, con más tranquilidad, en la segunda hora, le dejo a Fran para que os pongáis a trabajar en un desarrollo de un pequeño chatbot, como comentaba anteriormente, con la herramienta de Dialogflow, que es una herramienta que pone Google a disposición de todo el mundo, y luego veáis un poco a nivel de análisis de sentimiento con inteligencia artificial, ¿vale? Creo que estos dos talleres pueden ser bastante interesantes. Entonces, dejo de compartir y ya dejo a Fran que siga trabajando él. Vale, bueno, gracias, Quique. Nada, la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado.
Y como comentaba Quique, voy a continuar yo con estos dos talleres, ¿no? Por una parte, el montar un chatbot utilizando una herramienta libre como es la de Dialogflow. Cuando hablo de libre me refiero a que es una herramienta gratuita de Google. Como todo servicio o herramienta de este tipo de empresas, al final tienes una parte gratuita, obviamente, y luego si quieres profundizar más, si quieres hacer ciertas integraciones, como ahora veremos, ya tienes que irte a un método de pago, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que esta herramienta te permite de alguna forma montarte un chatbot e incluso integrarlo en aplicaciones como WhatsApp, como Twitter, etcétera, ¿no? Y vamos, está al alcance de cualquiera. Es sencillo como veréis. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora mismo y, y veréis que es muy sencillo de montar, ¿no? Posteriormente, cuando veamos, después de ver este taller, quiero mostraros un ejemplo de un proyecto que hicimos nosotros sobre análisis ya de sentimiento, ¿no? Y que veáis que al final, bueno, que estas técnicas se aplican de verdad en el mundo de las empresas, o en este caso es para un ayuntamiento, ¿no? Para una organización. Y veréis cómo, bueno, al final este tipo de análisis se aplican al mundo real, a nivel de redes sociales, a nivel de noticias, etcétera. Y una vez visto este ejemplo real, veremos cómo se hace esto, ¿no? Entonces, mediante un notebook, igual que el que os acaba de enseñar Quique, montaremos un modelo de análisis de sentimiento desde cero y veréis los resultados, ¿no? También compararemos este modelo, o sea, digamos, esta forma de hacerlo desde cero, nosotros, ¿no? Montando un modelo desde cero, lo compararemos con modelos como los de Hugging Face, que están basados en modelos muy potentes como son BERT de Google y que ya nos proporcionan este análisis de sentimiento, ¿no? Y digamos que te da una cierta ventaja, ¿no? El poder utilizar modelos ya entrenados por empresas de este tamaño. Voy a compartir pantalla. Vale, como decía, bueno, lo primero que tenéis que hacer, si queréis seguir la clase, ir montando el chatbot al mismo ritmo que yo, os metéis en la web buscáis en Google Dialogflow y el primer resultado os metéis y aquí estaríamos ya bueno, en la herramienta de Google. Para trabajar con ella, lo único que necesitáis es tener una cuenta de Gmail. Con esto ya tenéis acceso para poder montar vuestro propio chatbot, ¿no? Por lo tanto, bueno, igual que ha hecho Kike anteriormente, no sé si me espero a ver si habéis entrado y tal, si me queréis seguir o inicio. Empiezo con el ejemplo. Si nadie dice nada, empiezo ya. Comienza. Yo creo que Vale, sí. perfecto. Vale, pues empiezo con el ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer, una vez abrimos Dialogflow, si os reconocerá vuestra cuenta de Gmail automáticamente, si tenéis cuenta de Gmail, que yo creo que, bueno, hoy en día la mayoría de la gente tiene una cuenta de Gmail, ¿no? Pulsamos aquí y vamos a Create New Agent. Le damos y lo primero que hacemos es pues, darle un nombre. Yo en este caso pues voy a hacer un chatbot, ¿no? Que respondería a preguntas sobre infracciones de tráfico. Por lo tanto, le voy a llamar agente de tráfico, por ejemplo. En Default Language lo que tenéis que hacer es poner el español, ¿vale? Para luego poder, como veis, tenemos multitud de idiomas, tenemos hasta el Esperanto. Y nada, seleccionamos el español. Y nada, ya está. Ahora le damos a Create y ya podríamos empezar a crear nuestro agente.
Ahora está trabajando en ello. Esperamos un poco a que se genere. Ya lo tenemos. ¿Vale? Nada. Como vemos, tenemos aquí diferentes opciones, ¿no? Intents será donde le metamos las preguntas, ¿vale? Y las respuestas que tiene que dar nuestro... Es decir, le metemos realmente lo que le estamos dando es qué respuestas debe dar y le vamos a entrenar con diferentes preguntas para que cuando se realice una pregunta similar nos dé la respuesta que nosotros queremos que dé. ¿Vale? Por defecto ya nos vienen aquí creados dos intents, ¿no? Digamos, por un lado tendríamos este, eh, que es el que te responde cuando no entiende lo que le estás diciendo, ¿no? Digamos que en este caso, si tú envías algo que el chatbot no entiende, te va a responder alguna de estas respuestas. Esto viene por defecto. Y luego tenemos esta otra, ¿no? Que esta otra ha sido entrenada con las siguientes, con las siguientes frases, ¿no? Hola, hey, saludos, hey, oh, chao. Y lo que te responde es hola, hey, buenos días. ¿Vale? Digamos que es, por defecto te viene ya las opciones de saludo más habituales, te vienen ya por defecto. También le podríamos meter más. Buenas tardes. Eh, como veis, la propia aplicación ya tiene algunas entidades que detecta automáticamente. En este caso, ha detectado como que buenas tardes es un artista o músico, ¿no? Entonces, pues esto es erróneo para nosotros, no queremos esto, ¿no? Por lo tanto, le damos aquí a la cruz, porque para nosotros buenas tardes no tiene en ningún caso tiene relación con lo que la aplicación nos dice, ¿no? Con un músico o tal. Por lo tanto, ahora vamos a poner buenos días, ¿vale? Con esto lo que estaríamos haciendo es entrenar al modelo. Una vez guardemos, aquí lo que está haciendo es entrenarlo con estas frases para que una vez nosotros le demos un saludo inicial, un saludo similar, perdón, nos pueda responder con estas respuestas, ¿no? Podemos darle más respuestas también. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Vale? Y construiríamos, tanto a nivel de entrenamiento, le podríamos dar muchísimas más. Obviamente, si se tratara de un chatbot que vayamos a utilizar en producción, ¿no? Pues lo entrenaríamos con muchas más frases, ¿no? Y daríamos, bueno, al final las respuestas que queremos que queremos que dé en cada caso, ¿no? Pues en este caso queremos esto, guardamos, save, y ya estaría guardado, ¿no? Volvemos a intents y ahora lo que vamos a hacer es a crear nuevos intents, que serían, digamos, las nuevas respuestas, ¿no? Nuevas interacciones entre el chatbot y el humano. Para esto vamos a create intent y lo primero que hacemos es añadir training frases, ¿vale? Bueno, este intent, en este caso, va a ser respuestas a el exceso de velocidad, ¿vale? A preguntas sobre el exceso de velocidad. Le llamamos exceso de velocidad. Y bueno, venimos a ver qué podría preguntar una persona sobre el exceso de velocidad. Pues, ¿cuál es el máximo permitido? El máximo permitido. Bueno, el máximo permitido
el máximo exceso, bueno, la máxima velocidad permitida, perdón, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad permitida? Borramos esto. Le damos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, igual, ¿no? LA lo reconoce como una ciudad, ¿vale? Seguramente lo está reconociendo como Los Ángeles. Le decimos que no es eso a lo que nos referimos. A ver, le damos aquí, ¿vale? Y lo está reconociendo como un lenguaje, digamos, lo está reconociendo como el español, el lenguaje español. Entonces tampoco es lo que nosotros nos referimos, lo quitamos. Le damos más fases de entrenamiento. ¿Cuál es la multa por exceso de velocidad? ¿Cuánto puede correr un coche? O sea, realmente, bueno, ¿cuál es la sanción por ir demasiado rápido? No sé, vamos probando, ¿vale? Con diferentes... Aquí lo mismo que antes. Pues cuando detectamos que el sistema detecta unas entidades que no son a las que nosotros nos referimos, podemos corregírselo y decirle que no es eso a lo que nos referimos, ¿no? ¿Vale? Luego iríamos a add response. ¿Vale? ¿A qué respuesta le queremos dar? Bueno, yo por aquí tengo vale, unas respuestas, ¿no? que me saqué de una web, ¿vale? Por ejemplo, esto te da información sobre las sanciones. Luego podemos coger a nivel de infracción. Le vamos añadiendo las respuestas que podría dar, ¿no? Vale, ponemos estas respuestas. Y con esto pues ya tendríamos creada este intent, ¿no? Lo guardamos. Y ya lo tendríamos. Vale. Ahora vamos a crear entidades. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es seleccionamos aquí Create Entity. Le damos un nombre, agente de tráfico, por ejemplo. Y vamos a meter aquí entidades, digamos, por ejemplo, con sinónimo, ¿no? Entidades que sean referentes a este agente de tráfico, ¿no? O a estas sanciones. Entonces, pues, por ejemplo, podemos poner velocidad, correr. Estos serán palabras que al detectar el chatbot hará que se reaccione a lo que el humano le está preguntando o lo que el humano está interaccionando con él, ¿no? Pues bueno, le vamos metiendo. Venimos aquí, por ejemplo. Luego, la siguiente intent que vamos a meter, por ejemplo, va a ser sanciones sobre beber al volante. Entonces, pues podemos meter ebrio, alcohol, borracho, ¿vale? Y bueno, estos serían entidades que después detectarán los intents. Si nos venimos aquí de nuevo al de exceso de velocidad, por ejemplo, si ahora vamos y digo no me lo ha detectado esta vez. A ver. Vale, entities. Cancelar, save. Vale, a ver. Vale, vamos a crear el nuevo intent del que he comentado, ¿no? Sobre beber al volante.
Entonces, lo primero que metemos es lo mismo que antes, ¿no? Bueno, primero el nombre. El volante, por ejemplo. Y le vamos a dar frases de entrenamiento. Pues multa por beber, por conducir habiendo bebido. ¿Cuál es la infracción por ir borracho? ¿Veis? Aquí en borracho ha detectado la entidad que hemos creado anteriormente. Hemos creado una entidad llamada agente de tráfico y la ha detectado. ¿Vale? Eliminamos, como antes, las entidades que detecta que no son las que nosotros nos referimos. ¿Vale? Y seguiríamos, bueno, no sé, infracción por ir, multa por beber al volante. Vale, el volante lo detecta como apellido, ¿no? No, tampoco es lo que nosotros nos estamos refiriendo. Y venimos ahora a darle una respuesta, ¿vale? ¿Qué respuesta le queremos dar? Entonces venimos aquí y copiamos, por ejemplo, le damos esta respuesta. Luego podríamos generar diferentes respuestas, ¿no? Pues a partir de esta, pues podemos generar diferentes respuestas para que no siempre responda lo mismo el agente. ¿Vale? Y guardamos. Vale, ahora, ¿cómo vemos el resultado de esto? Pues para ver el resultado podemos venir aquí para hacer pruebas, aquí a la derecha. Le decimos hola, ¿vale? ¿Veis? Como veis nos responde buenos días. Le podemos decir ¿cuál es la infracción por ir bebido, por ir borracho al volante? Y nos contesta, bueno, la tasa de sangre, tal. Volvemos a generar. ¿Cuál es la infracción por correr? ¿Cómo es? Bueno, en este caso ha respondido el alcohol cuando tenía que haber respondido la de correr, la de máxima velocidad, ¿no? Infracción por superar la máxima velocidad. Al final el modelo tiene que entrenar, ¿no? Para acabar. Como vemos, parece que se ha cogido a la palabra infracción y está respondiendo todo el rato a lo que era la respuesta bajo los efectos del alcohol, ¿no? Al final, el modelo, como cualquier modelo, ¿no? Hay que entrenarlo y pasarle más variantes, crear más entities para que, digamos, funcione mejor, ¿no? Luego, ¿qué podemos hacer con este tipo de modelos? ¿Vale? Nosotros tendríamos aquí nuestro agente de tráfico. Una vez le hubiéramos metido todas las respuestas que queremos, con todas las frases de entrenamiento, etc. Y tendríamos diferentes opciones para integrarlo. Si nos vamos a integraciones, como veis, aquí en beta, esto es nuevo, tenemos para integrarlo con un teléfono móvil, es decir, que es posible integrarlo ya directamente con un número de teléfono, las propias respuestas, ¿no? Para que responda para lo que ha sido entrenado. Luego tenemos otras aplicaciones menos conocidas, ¿no? Si venimos aquí ya sí que son aplicaciones algo más conocidas. Ahora veremos en la web demo. Pero bueno, se puede integrar el Dialogflow en cualquier página web. Es decir, te montas tu chatbot
y lo integras en tu web. Por ejemplo, venimos aquí, Enable, y veis, os da el código para integrarlo en la página web. Por lo tanto, se podría generar un chatbot sobre el contenido que quisierais y meterlo en cualquier web de cualquier empresa o de cualquier entidad, ¿no? Luego se puede integrar en Facebook, se puede integrar en Slack, en Telegram, en Line. También se puede integrar en Skype. Bueno, como veis, se puede integrar en muchísimas aplicaciones. Y como habéis visto, al final no es nada complicado. Lo que sí que se requiere es de generar, ¿no? ese número de respuestas y de preguntas adecuado para que funcione de forma correcta, ¿no? el chatbot. Si nos viniéramos aquí a WebDemo otra vez, si pulsamos sobre el enlace, nos trae a cómo se vería el Dialogflow en la página web. ¿Vale? Esto sería una demo y pues aquí podríamos decirle hola. Debería responder. ¿Ves? Nos contesta hola, ¿qué tal? Si decimos ¿cuál es la multa por ir borracho? ¿Ves? Nos contesta con lo que ha sido entrenado el chatbot. Esto se podría integrar en una web y, por ejemplo, responder a las típicas preguntas que hace cualquier usuario en la web, pues darle respuesta a través de un chatbot. Y bueno, sería una forma rápida, ¿no? de atender a los clientes o a los usuarios de las webs, ¿no? Por poner un ejemplo. Ya si nos vamos por ejemplo, como hablábamos antes, ¿no? A Facebook o a Telegram, pues es incluso más útil, ¿no? El poder tener un, un modelo de esto respondiendo a preguntas tipo para agilizar un poco la atención al cliente, pues siempre viene bien, ¿no? Bueno, quería más que nada que conocierais que existen este tipo de soluciones, que las grandes empresas ya proporcionan este tipo de herramientas y que, bueno, no son para nada difíciles de utilizar y que no hace falta un gran conocimiento del área, ¿no? de la inteligencia artificial o del NLP para ser capaz de utilizarlos. Ahora paso si no tenéis ninguna pregunta sobre este caso de uso, quiero pasar a mostraros un proyecto que hicimos nosotros junto con otra empresa para Benidorm. Digamos, se trataba del análisis del análisis de Twitter de los comentarios que se hacían sobre el Benidorm Fest, que fue, bueno, no sé si está muy puesto, pero fue el preámbulo de lo que es Eurovisión, ¿no? En la selección del candidato español a Eurovisión. Pues venimos aquí, ¿vale? Y esto es lo que hicimos. Por poneros un poco en contexto, digamos que durante lo que duró toda la gala, que fueron 4 días, si no me equivoco, incluso se empezó a captar los tweets desde bastante tiempo atrás y se recogieron todos los tweets. Bueno, como veis aquí, 231.339 tweets se analizaron. Desde del 29 al 30 de enero de 2022. Bueno, pues fueron los días, el fin de semana, ¿vale? Finalmente se analizó todo lo que era la gala del fin de semana del Benidorm Fest. Como veis, bueno, 56.335 usuarios diferentes. Luego se analizaron digamos, por los favoritos que había, ¿no? Y por el jurado. Se ven las menciones a cada uno de estos candidatos o del jurado, ¿no? Digamos que se identificaba cuando se mencionaba a unos o a otros, o incluso ya no menciones directas con el arroba, sino cuando se hablaba de alguien, aunque no fuera una mención directa, mediante técnicas de análisis de texto se detectaba
y se relacionaba ese tweet, ¿no? Con la mención a ese candidato o a ese cantante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Pues lo primero que hicimos fue generar una nube de palabras en cada uno de los momentos de la gala, ¿no? Cada vez cuando actuaba cada uno de estos participantes y en el conjunto del evento. ¿Vale? Digamos que en el momento de durante la actuación de Tanchugueira se recogió este word cloud. Al final un word cloud es una representación visual de las palabras que forman el texto, ¿no? Y digamos que se le da mayor tamaño a aquellas palabras que aparecen más en el texto, básicamente. Y es una forma, bueno, es una forma de visualmente detectar de forma rápida de qué se está hablando, ¿no? Por lo tanto, mira, pues por ejemplo, cuando actuaba Tanchugueiras, vemos que lo más mencionado pues era el propio grupo, ¿no? También se mencionaba mucho a Chanel, votar, al otro candidato, a Rigoberta, ¿no? Gane, mejor. Bueno, vemos diferentes menciones, ¿no? Cuando actuó Chanel, vemos vergüenza, ya se puede intuir por ahí algunas palabras, como no sé si estáis puestos, pero bueno, se habló un poco de que había habido tongo y tal. Yo no voy a entrar en esas polémicas, pero bueno, se detectaron este tipo de menciones, ¿no? Cuando se hablaba cuando actuó Chanel. También Chanel creo que fue la última en actuar y ya era cuando ya recogía un poco la opinión del jurado y era cuando ya se empezaba a hablar de todo esto del tongo y tal, ¿no? Y como veis, pues se recogía esto en los workloads. Luego, pues, cuando actuó Rigoberta Bandini también, ¿no? Bueno, veis, jurado ya aparece en grande, ya se empieza a mencionar mucho al jurado. Y en el conjunto del evento, pues como veis, vamos, los más mencionados son la ganadora y el jurado. Y bueno, vergüenza por aquí y tal, bueno, al final era lo que se iba hablando. Luego, otra cosa que hicimos fue medir el sentimiento, ¿no? Sobre los participantes en cada momento durante sus actuaciones, en este caso. En este caso, pues durante la actuación de Tanchugueira, pues bueno, para explicaros un poco esta gráfica, que ahora veremos unas gráficas en las que se entiende un poco mejor, pero digamos que 0 es la opinión mínima, o sea, bueno, 1 es el mínimo y 5 el máximo, ¿no? En un análisis de sentimiento. Este es un modelo de Hugging Face que luego veremos que está entrenado para opiniones sobre productos, ¿no? Y que te clasifica de 1 a 5 según la opinión sea mala 1, 5, buena 5, ¿no? Entonces, pues nada, digamos que estas gráficas pues, representaban la opinión en el momento en que cantaban o actuaban estos grupos, ¿no? Aquí en esta gráfica, que ya se ve mejor, es durante el día de la final y como vemos se muestra el sentimiento sobre cada una de estos cantantes sobre el jurado y el general, ¿no? Y la opinión general. Si por ejemplo filtramos aquí y vemos la opinión sobre el jurado, vemos cómo la opinión normalmente es bastante mala. Como vemos, esto está recogido por cada 30 minutos, se hace una media de la opinión que se tiene sobre esta entidad, ¿no? Y en este caso estamos hablando del jurado. Y como vemos, vamos, la opinión es bastante mala. Si vamos a un cantante en particular, Chanel, que fue la ganadora, podemos ver el sentimiento que se tenía en cada momento, ¿no? de la actuación, o sea, de la final, ¿no? Y bueno, digamos que esto es como se ve.
podemos comparar, ¿no? Entre dos actuaciones, Tanchugueiras, que era la otra favorita, y Chanel, y vemos que las opiniones pues, son similares, tampoco se iba mucho una de otra, ¿no? Digamos que al final en este tipo de eventos hay mucho detractor y mucho fan. Y al final, pues, bueno, pues todos acaban recibiendo muchas críticas y muchos elogios. Y más, bueno, con la polémica que se generó en este caso, que fue bastante grande, ¿no? Nada, volveríamos aquí. Y aquí de nuevo, pues tendríamos para el día de la semifinal, que sería lo mismo, ¿no? Y durante el día de la final, ¿vale? Que bueno, en este caso, pues como vemos, sería durante los momentos que duró la final, ¿vale? En este sí que está recogido más concretamente como vemos, cada 2 minutos, ¿vale? Y aquí sí que se recogen todos los cantantes, no solo los favoritos. Y bueno, nada, más que nada era para que vierais que este tipo de modelos se utilizan realmente, ¿no? Pues para medir este tipo de cosas. Eh, Al final son modelos de inteligencia artificial y se están aplicando ya a día de hoy tanto en empresas como en este caso un ayuntamiento, ¿no? Que quiere medir el nivel de audiencia o el nivel o de qué se está hablando durante un evento que organizan en su población. Vale, una vez os he mostrado esto, me interesaba que lo vierais para, más que nada, saber que lo que vamos a hacer a continuación tiene un fin, ¿no? O sea, porque muchas veces se habla de inteligencia artificial, se habla de estos modelos, pero no se ven aplicaciones reales. Entonces, queríamos que vierais una aplicación real que se realizó. Tal y como ha hecho Quique, bueno, en el enlace que os he pasado por el chat, dentro de la carpeta Taller 3 tenéis este archivo, ¿no? El de análisis de sentimiento UPV 07 de abril, ¿vale? Eh, Casi todo el código está relleno porque creo que es bastante complejo y lo que quiero es que veáis cómo es el proceso, ¿no? De montar este tipo de modelos y luego comparar el resultado de un modelo montado por nosotros con lo que sería un modelo de los de Hugging Face como ha comentado Quique, que ya está preentrenado, ¿no? Y que ha sido, bueno, ha sido entrenado seguramente, o sea, seguramente no, seguro, por una empresa o por alguien que tiene más recursos que nosotros, ¿no? Así que nada, empiezo con el caso de uso. ¿Vale? Lo primero, como siempre, es importar las librerías. Bueno, me está dando límites, bueno, no pasa nada porque no vamos a necesitar GPU en principio. Vale, cargamos librerías. A continuación, el siguiente paso que realizamos es el preprocesado de datos, ¿no? Que es bueno, en todo proyecto de análisis de datos, de data science o de inteligencia artificial o deep learning, es una parte muy importante, ¿no? Vamos a cargar los ficheros. Para ello, nos metemos en este enlace de Kaggle, que imagino que conoceréis la mayoría esta web. Es una web donde se realizan competiciones sobre datos, ¿no? A ver quién obtiene los mejores resultados, ¿no? Y bueno, digamos que el conjunto de datos que hemos utilizado es este Sentiment Dataset, que al final tiene 1,6 millones de tweets y los tiene ya etiquetados. Para poder montar nosotros un modelo nuestro de análisis de sentimiento de cualquier otro tipo, necesitamos
necesitamos que estén los datos etiquetados previamente. Si no, no podríamos entrenar al modelo. De ahí que también la ventaja que nos da un modelo preentrenado como son los de Hugging Face, ya que descargando el modelo ya preentrenado no necesitas ese conjunto de datos etiquetado, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso nos hemos descargado este conjunto de datos, ¿vale? Venimos aquí a la web y vamos a Download, aquí arriba que nos aparece, y lo descargamos. Pulsamos y lo descargamos. Una vez descargado, tenemos dos opciones para cargarlo. Una es la que os voy a mostrar a continuación, ¿vale? Yo lo tengo descargado en mi Google Drive. Entonces lo que voy a hacer ahora es darle acceso a Colab para que acceda a mi cuenta de Drive, para, digamos, poder acceder a las carpetas de mi cuenta, ¿no? Yo le doy acceso con mi Gmail. Y ahora, como veréis aquí a la izquierda, cuando acabe esto de cargar, me aparecerá mi carpeta de Drive. ¿Veis? Ya lo tengo aquí. Ahora, pulso sobre Drive, ¿no? My Drive, y me voy a buscar donde tengo yo la carpeta, el taller 3, y tendría el conjunto de datos. Bueno, en este caso no lo tengo aquí. Sí, a ver. Sí, es training. Lo tengo fuera del... A ver, vale, no, lo tengo aquí, perdón. Vale, sí, sí, sí. Aquí está, ¿vale? Tengo aquí el conjunto de datos. Entonces lo que hago es pulsar sobre los tres puntitos estos y copiar ruta. Al copiar la ruta, lo que hago es meter esa ruta, la metería donde quiero cargar el conjunto de datos. En este caso, lo que he hecho es, en lugar de poner la ruta entera hasta el archivo, es generarme el path hasta la carpeta para luego, a la hora de cargarlo, si yo pongo el path más el nombre del archivo, ya me carga el archivo, ¿no? Pero bueno, al final es la ruta del archivo, que es aquí, copiar ruta y copiar vuestra ruta, lo pegáis, ¿vale? Y el nombre del archivo lo pondréis aquí. Por lo tanto, la otra forma que os comentaba sería la siguiente. Un segundo. Vale. Vale, content. Vale. Sería arrastrando desde la carpeta de descargas vuestra, ¿no? Digamos, si vais a descargas y tenéis el archivo que lo habéis descargado, lo arrastráis aquí a la izquierda y una vez esté cargado, le daríais a lo mismo. Como acabo de hacer ahora mismo, le dais al botón, a los tres puntitos y copiar ruta y lo pegaríais. ¿Vale? Es la otra forma de hacerlo si no queréis darle acceso a vuestro Drive. Entonces continuamos. Cargamos los datos. Vale, tarda un poco. Vale, ahora vamos a observar estos datos para ver de qué datos estamos hablando. Lo primero que hacemos es un punto head, ¿no? Para ver, digamos, cómo tenemos el conjunto de nuestro dataset, cómo está estructurado. Como vemos, tenemos el valor de sentiment, que es el que nos dice si es positivo o negativo. Por otra parte, tenemos el ID del tweet, tenemos la fecha, tenemos la variable query, luego user, que nos diría el usuario que lo ha publicado el tweet, y luego tenemos el texto, que es el texto que lleva dentro el tweet, ¿no? El propio tweet. Por lo tanto, nada, una vez vemos los datos que tenemos, lo siguiente que hacemos es ver la punto info, ¿vale? Con un punto info lo que vemos aquí es información sobre qué tipo de variables tengo
el número de nulls que tengo, en este caso no habrían apenas nulls, o sea, no había nulls, porque todos son non-null. Así que perfecto. Nada. Y por último vemos en la variable sentiment, vamos a ver cuáles son los valores que tengo etiquetados. Como vemos tengo, bueno, si venimos aquí, vemos que para el valor 0 es negativo y el 4 positivo en este conjunto de datos. Por lo tanto, si yo me vengo aquí, veo que tengo la mitad de los tweets como negativos y la otra mitad como positivos. ¿Vale? Por lo tanto, empezamos ahora con el preprocesado. Lo primero que hacemos es, bueno, asignamos sentiment tweets, que es la variable a la que habíamos cargado el conjunto de datos. O sea, asignamos a data, que es el que vamos a ir modificando, ¿no? Nada, lo pasamos a data. Y ahora lo que hacemos es quedarnos con la variable sentiment y text. ¿Por qué? Porque el resto de variables no nos interesan en este caso. O sea, solo nos interesa ver para cada tweet su valor de sentimiento. Eso es lo que nos va, con eso es con lo que vamos a entrenar el modelo y luego a utilizarlo, ¿no? Por lo tanto, hacemos un punto drop que lo que hace es eliminar el resto de variables. Eliminamos. Y lo próximo que hacemos es generar un preprocesado, ¿vale? Que lo que hace es limpiar el texto. Eh, para limpiar el texto, bueno, en esta primera línea lo que hacemos es eliminar cuando hay una arroba y el resto de palabras que le siguen, el resto de tanto letras, mayúsculas, minúsculas como números, y eso lo convertimos en un espacio. El siguiente paso que hacemos es eliminar los links de las URLs. Es decir, cada vez que se detecte un HTTP, HTTPS, www, etcétera, eliminaremos esa parte del tweet, ¿no? Porque no nos interesa. Al final, a nosotros lo que nos aporta valor es el texto. El resto no nos aporta valor. Luego nos quedamos solamente con los caracteres, es decir, eliminamos cualquier carácter extraño. Y por último, lo que hacemos es eliminar los espacios en blanco adicionales. Es decir, si hay un espacio en blanco seguido de otro espacio en blanco, eliminamos y nos quedamos solo con uno, que es lo que haríamos aquí. ¿Vale? De esta forma estamos limpiando todos los tweets. Ejecutamos y ahora lo que hacemos aquí es pasar todos los tweets con este bucle por la función que acabo de definir. Ahora, una vez termine esto, comprobaremos que los tweets ya no contienen este tipo de datos que hemos visto, ¿no? Como veis, ya no tenemos menciones, ya no tenemos enlaces, etcétera, ¿no? Hemos conseguido limpiar de alguna forma los tweets. Seguramente se podrían limpiar más a fondo. Os podrían ocurrir ideas para limpiar otro tipo no sé, de palabras que pudieran aparecer en los tweets. Pero bueno, esta es una forma bastante. Lo hemos limpiado bastante, ¿no? Para dejar un texto más limpio, más entendible por parte de los modelos. Lo siguiente que vamos a hacer, por más que nada por una cuestión de que el modelo al final nos va a devolver un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, nos interesa pasar la etiqueta 4, que es la de tweet positivo, la vamos a convertir en un 1. Ejecutamos aquí y ya está. O sea, cualquier valor de data labels que anteriormente era 4, ahora va a valer 1. Ahora lo próximo que vamos a hacer es la tokenización. Para la tokenización, digamos que obtenemos una lista de números y cada uno de estos números representa a cada una de las palabras.
En TensorFlow tenemos la función TFDS para tokenizar, ¿vale? Que ahora la voy a cargar ahora mismo. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Tokenizer igual a... bueno, voy a copiarlo porque veo que si no, no me va a dar tiempo. Pero ahora os comento lo que hace cada parte, ¿vale? Vale. Aquí lo que haríamos sería construir un tokenizador al que se le pasan la lista de todos los tweets y el tamaño del vocabulario. En este caso estamos pasando un vocabulario de 2 elevado a 16, que serían 60 y pico mil tweets. Digamos que se buscan las palabras más frecuentes para la tokenización, o sea que no tendría sentido tokenizar palabras que aparecen muy poco. Entonces, bueno, cuanto mayor fuera este valor, mayor sería la tokenización de palabras, ¿no? O sea, si aumentamos el vocabulario, pues habría más palabras en tokenizadas, ¿no? Digamos que posteriormente para cada una de las frases del texto, lo que hacemos aquí es devolver una lista de números que la representa. O sea, este proceso es bastante largo y no lo podemos ejecutar ahora mismo, ¿vale? O sea, si lo hacéis de vosotros en casa, lo podéis ejecutar, ¿no? Pero bueno, tarda aproximadamente 30 minutos. Por lo tanto, una cosa que podemos hacer una vez habéis ejecutado el modelo es ejecutar esta celda, que lo que hace es guardar los tokens que habéis generado aquí. Por lo tanto, cuando vayáis si en otra ocasión necesitáis cargar estos tokens y no tenéis tiempo de entrenar o directamente, una vez entrenado, no tiene sentido volver a entrenar, lo que hacéis es lo siguiente. Se cargan estos tokens. Entonces, pues nada, venimos directamente aquí, ejecutamos. Vale, hay que importar la librería. Ejecutamos. Este archivo, el de Pickle, tokenizer.pickle, os lo he cargado también en la carpeta, ¿vale? Para que lo tengáis. Entonces, directamente estáis cargando el texto tokenizado, ¿no? Vale, lo siguiente que vamos a hacer es el padding. Digamos que el entrenamiento se realiza por bloques. Al tratarse de un conjunto de elementos, el padding lo que hace es añadir una serie de ceros al final de las frases para que todas tengan el mismo tamaño, ¿vale? Digamos que una vez pasado a valores numéricos, deben tener todas las frases deben de tener el mismo tamaño. Entonces, si una frase fuera más corta que otra, si cada palabra está identificada como un valor numérico, eh, al final todas van a tener el tamaño de la máxima de la frase más larga. ¿Vale? No sé si me explico. Es decir, si yo tengo una frase de 5 palabras y otra de 2, a la de 2 tendré los valores numéricos que representan esas 2 palabras y hasta llegar a 5 lo rellenaría con ceros para que todas tengan el mismo tamaño. Entonces, para hacer eso, lo que se hace es la siguiente función. ¿Vale? Esta función lo que hace es recorrer todas las frases ya tokenizadas y añadir ceros en los casos en los que la frase es más corta que la más larga, ¿no? Digamos que hasta llegar al tamaño máximo, añade ceros en todas las frases. Entonces, aquí me está dando error. ¿Por qué me está dando error? Vale. Vale, tendría que ejecutar esto de nuevo. Ejecutamos esto. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar los tokens o sea,
el modelo de tokens lo estamos aplicando sobre nuestras frases. ¿Vale? Que aquí lo que me había hecho era cargar el modelo, pero no lo había aplicado aún. Aquí estaríamos aplicándolo. Esto tarda aproximadamente 2 minutos, si no me equivoco, 1 minuto o 2. No debería tardar más. A ver. Vale, bueno, como he comentado, ahora con el padding lo que haremos será añadir estos ceros y posteriormente ya prepararemos los conjuntos de entrenamiento y de test y realizaremos la construcción del modelo. Mientras acaba esto, vale, ya ha acabado y entonces a continuación hacemos, como comentaba, el padding, ¿no? Para completar las frases. Ya está. Ahora dividimos el conjunto en entrenamiento y test. Por cómo está construido el dataset, este dataset está construido como que los 800.000 primeros tweets son negativos, los 800.000 siguientes son positivos. Por lo tanto, no podríamos hacer el típico reparto que se hace, digamos, en Data Science o en Deep Learning, ¿no? De repartir un tanto por ciento para entrenar y otro tanto por ciento para test, porque al estar en bloques de positivo y negativo, nos podrían salir, por ejemplo, que el primer bloque fueran todo negativos y el bloque de test todo positivos. Por lo tanto, nuestro modelo no sería, o sea, no funcionaría, básicamente. Por lo tanto, lo que hacemos es realizar un reparto aleatorio desde de los 800.000 primeros, ¿de acuerdo? Y añadir seleccionamos 8.000 de los 800.000 primeros aleatoriamente y luego seleccionamos otros 8.000 de los 800.000 posteriores para coger también valores negativos, o sea, positivos. De esa forma estaríamos seleccionando aleatoriamente tweets positivos y tweets negativos para entrenar con ellos. Hacemos este proceso y pasaríamos a la construcción del modelo. No puedo profundizar mucho por el tiempo que tenemos, pero bueno, al final lo primero que haríamos sería aplicar en el modelo. Bueno, esta es la forma de crear un modelo, ¿no? en Python. En este caso sería con TensorFlow. Y lo que haríamos sería, en primer lugar, generar la matriz de embeddings, ¿no? Aplicando filtros de 2, 3 y 4, ¿no? De tamaño 2, 3 y 4. Y aplicando un max pooling para quedarme con el máximo en cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, luego tenemos la capa densa, ¿no? La capa oculta y lo que sería la salida, ¿no? Es que no puedo por tiempo profundizar mucho en el modelo, pero bueno, así es como se construiría un modelo, ¿no? Desde cero por nosotros. En este caso utilizando, como comentaba, la librería de TensorFlow. Bueno, la librería Keras de TensorFlow, ¿no? Bueno, entonces haríamos la construcción del modelo. Aquí estaríamos definiéndolo y aquí sería donde se llamaría este modelo. Y por lo tanto es donde estamos generando, ¿no? Entonces, nada, los filtros que como comentaba, después se aplica una función sigmoid, que bueno, básicamente es clasificación binaria que toma como entrada un número entre menos infinito e infinito y lo convierte a 0 y 1. Por otra parte, cuando llamamos a la función, digamos, bueno, se aplica, lo que estamos haciendo aquí es llamar a lo que hemos definido arriba
y nada, montar lo que sería nuestro modelo, ¿no? Primero aplicamos los filtros, bueno, el modelo embedding, los filtros y posteriormente la capa densa, la capa oculta y la capa de salida. ¿Vale? Ejecutamos. Después, al modelo hay que pasarle ciertos parámetros, ¿no? Entonces, estos serían los parámetros que le pasamos al modelo. Lo primero que tenemos que hacer es definirlos. Por lo tanto, el tamaño del vocabulario será el que le hayamos dado al tokenizador. Y luego, bueno, damos valor a los diferentes parámetros que le tenemos que pasar, ¿no? Ejecutamos esto. Vale. Creamos el objeto de CNN, ¿vale? Que es estaríamos llamando de esta forma al modelo que hemos creado arriba, ¿vale? Digamos que este objeto, esta variable, será de tipo de este tipo, ¿no? De tipo de esta clase, de la clase de CNN. ¿Vale? En este caso, como no vamos a entrenarlo aquí, el modelo, porque básicamente no da tiempo, como veis, bueno, el tiempo de entrenamiento es bastante largo. Lo que sí que podemos hacer, una vez entrenado el modelo, como veis aquí, yo había guardado los pesos. Por lo tanto, lo que se puede hacer es cargar estos pesos y o sea, cargarle, o sea, estos pesos que hemos guardado, cargarlos de nuevo, también los he metido en la carpeta y con esto ya podemos utilizar nuestro modelo sin necesidad de entrenarlo de nuevo. ¿Vale? Entonces aquí creamos una nueva instancia de tipo de CNN, en este caso le llamamos model, y con model hacemos un punto load waste, que estaríamos cargando los pesos, ¿de acuerdo? Y lo compilamos. Vemos que el modelo sea el que hemos construido. A ver. Ahora no sé por qué no me... A ver. Vale, igual no he ejecutado yo aquí arriba alguna celda. Vale. Esto no hace falta. Modelo. No sé por qué no me coge el punto summary. A ver si aquí. Bueno, vamos a la evaluación a ver si me lo coge, porque me está dando error ahí abajo. Vale, sí que me da. Parece que sí que lo coge. Vale, aquí estaríamos viendo el modelo que hemos cargado, el resultado que nos da, ¿no? Vamos a ver la precisión y el valor de la función de pérdidas que nos está dando este modelo. Nos está dando una precisión de 0,94 y un valor de la función de pérdidas de 0,13. O sea, parece un modelo bastante bueno, ¿no? Y por último, lo que sí que quería que viéramos es cómo responde este modelo, ¿no? Pues podemos ver aquí, ante esta frase, pues ¿qué nos diría? ¿Más cerca del 1 que es positivo o más cerca del 0 que es negativo? Pues podemos comprobar, ¿veis? 0,96, I love being with you. Bueno, está en inglés porque está entrenado en inglés. Básicamente los tweets que teníamos eran en inglés. Y como vemos, ante una expresión positiva, pues responde que un 0,96, ¿no? Que está más cerca del 1 y por lo tanto sería un valor, lo etiquetaríamos, ¿no? Como positivo. O sea, como sentimiento positivo, ¿no? Por ejemplo, si le metemos un I hate you, me da un NaN, qué raro. ¿Por qué esto no esto? A ver, así sí.
Vale, no sé por qué me estaba dando error. Por ejemplo, si cambiamos el love por hate, vemos como el sentimiento es totalmente opuesto, ¿no? Y está más cerca del 0, que sería negativo, que del 1, que sería positivo. Ahora, si hacemos la comparación de esto con un modelo de Hugging Face, ¿vale? Estos modelos, como he comentado antes y como ha comentado aquí, que ya están preentrenados y se podrían utilizar del mismo modo, ¿no? Pues, por ejemplo, este modelo, que es el que utilizamos nosotros para el caso de uso que os he comentado del Benidorm Fest, ¿vale? Que tiene un valor, te revuelve un valor entre 1 y 5, 1 siendo negativo, 5 positivo. Si ponemos I love being with you, que era la frase que teníamos, como vemos, da un mayor valor al sentimiento positivo, ¿no? En este caso no te está dando un valor solo entre 0 y 1, sino que te da una escala mayor, ¿no? Y si cambiamos el love por el hate, igual que hemos hecho anteriormente, pues sería al contrario, ¿no? Digamos que le da más peso a los negativos que a los positivos. ¿Vale? Y bueno, me he quedado sin tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Imagino que preguntas tendréis muchas porque al final hemos visto esto muy rápido, ¿no? Pero bueno, quería que vierais en qué consiste o cómo se realiza, cómo se construyen estos modelos, ¿no? Sí, yo creo que si tienen preguntas y tal, pueden luego mirarse en los vídeos que vamos a colgar y el material, y a partir de ahí, bueno, tienen la plataforma Discord y creo que vuestros correos también están en las presentaciones, entonces pueden acudir a vosotros para preguntas puntuales, ¿no? Que no sea tampoco un exceso. Lo que Pues necesiten. Sí, sí, necesiten, perfecto. Pues muchísimas gracias por el taller. Creo que habéis dado unas herramientas que están realmente muy chulas. Yo necesito más tiempo para procesarlas, pero algunas de esas que te escriben el texto no están nada mal para irlas probando. Bueno, pues eso, como os he dicho, muchas gracias. Vamos a dejar 5 minutos de descanso para que la gente pueda tomarse un café. Dejo de grabar esta sesión y empezamos en 5 minutos. Venga, Bien. hasta ahora. Gracias. Chao. Hasta luego.